Hola, buenos días. Voy a hacer un pequeño tutorial, una pequeña explicación sobre los ejercicios del tema 3, el tema de funciones, límites y continuidad de la asignatura de cálculo. Bueno, en primer lugar tenemos bastantes ejercicios propuestos. Los primeros son sobre el dominio de una función y sobre algunas propiedades, sobre la paridad de la función, si es par o impar, y sobre el cálculo de la inversa. Bueno, pues en el primer ejercicio que nos pide el dominio simplemente es tener en cuenta las regiones donde puede que no esté definido, que por ejemplo en esta función serían donde el denominador de esta función se hace 0, ¿vale? Como no se hace 0 en ningún sitio porque no tiene raíces reales esta ecuación de abajo, pues en realidad el dominio es todo R. Y aquí tenemos que tener más cuidado porque aquí tenemos que vigilar que lo que está dentro del logaritmo neperiano no sea negativo, todo lo que está en el denominador no sea igual a 0 y lo que está dentro de la raíz que no sea negativo, ¿vale? Esas son las tres comprobaciones que hemos hecho aquí y después calculamos aquí calculamos la intersección de las tres regiones A, B y C, pero atentos aquí porque bueno, aquí lo que he calculado es la región donde no estaría definida. Entonces, a la hora de calcular la intersección no cojo esa región, sino la región complementaria. Es decir, si donde no está definida es en x menor que en menos 2, lo que cojo para calcular la intersección son las zonas donde sí está definidas, que es x mayor o igual que menos 2. Lo mismo para estas otras dos regiones que he hallado, y luego calculo la intersección de todas, ¿vale? Y la intersección de todas las regiones donde sí está definido me da la región donde sí está definida en general, que sería todo su dominio. Luego tengo un ejercicio que es, bueno, si me dicen que es impar, calcular que vale a al cuadrado. Vale, para calcular esto, pues lo único que hago es aplicar la definición de par o impar. De una función impar sabemos que si sustituimos la x por menos x, me sale menos f de x, ¿vale? Se tiene que cumplir. Por ejemplo, f del menos seno de f de x, si la función es seno de x, f de menos x sería seno de menos x, y eso sabemos que el seno de menos x es igual a menos seno de x. Efectivamente, el seno de x es impar. Y en esta ocasión, para que la función sea impar, pues si sustituyo la x por menos x, me tiene que salir una expresión que sea equivalente a la misma función f de x, pero poniéndole un menos delante. Es decir, que si yo le pongo un menos a cada una de las x que aparecen aquí, tiene que ser lo mismo que si yo fuera a esta expresión le pusiera un menos. Pues planteo esas dos cuestiones y calculo y despejo, me sale esta expresión y aquí tengo que despejar la a. No es difícil porque si me llevo esto multiplicando, esto es en realidad el conjugado, me sale un producto de suma por diferencia, sabemos que es equivalente al cuadrado a la diferencia de cuadrados, diferencia del cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado, y ya resuelvo el valor de la a. Luego, el ejercicio 3 es de calcular la inversa, también el ejercicio 4 no es difícil, ¿vale? Para calcular la inversa de una función, lo que hago es, lo igualo ahí, la función, y de aquí trato de despejar la x. ¿Cómo despejo la x? Pues como me aparece e elevado a x y e elevado a menos x, tengo que obtener una única función que varíe respecto de la x. En este caso, lo mejor es multiplicar por e elevado a x, con lo cual e elevado a x por e elevado a menos x se me queda en 1, igual abajo, y e elevado a x por e elevado a x me queda e elevado a 2x, ¿vale? Y ya solo tengo una dependencia respecto de la x. Ya lo arreglo un poquito, lo paso multiplicando, etcétera, y puedo despejar e elevado a 2x fácilmente, me queda esto, y de aquí ya calculo la raíz cuadrada de todo esto, me despejo e elevado a x, y una vez que tengo esto ya calculo el logaritmo neperiano, y ya tengo la x aislada sola. Bueno, ¿qué más ejercicios tenemos? El ejercicio 4 es parecido, también se aplica el mismo truco de multiplicar por e elevado a x. Y luego tengo el ejercicio 5, en el que ya empiezo. El ejercicio 5, el 6 y el 7 son ejercicios de límites de pensar un poco, de pensar cómo se comporta el seno hiperbólico y el 1 partido por x cuando x tiende a 0 o cuando x tiende a infinito. Sabemos que cuando x tiende a infinito, 1 partido por infinito se convierte en 0, entonces razonamos a partir de ahí. Seno hiperbólico de 0, 0, luego el primero fácil. Seno hiperbólico de 1 partido por 0, ahí viene el problema. 1 partido por 0 es infinito y tenemos que ver si tiene sentido o no calcular 1 partido por
sí tiene sentido calcular ese límite. ¿Cómo lo vemos? Pues tal y como vemos aquí, lo que hacemos es sustituir por la expresión a la que equivale el seno hiperbólico de x y razonar. Si tiende a 0 por la izquierda, pues entonces esto es 1 partido por 0 por la izquierda, esto es e elevado a menos infinito. Y elevado a menos infinito da 0. Por la derecha, aquí por el otro lado que tengo e elevado a menos 1 partido por menos x, cuando x tiende a 0, esto es menos 1 partido por menos algo muy pequeño. Luego, esto sería e elevado a infinito, ¿vale? Menos partido por menos da más, 1 partido por 0 da infinito, e elevado a infinito. Luego, el resultado de todo lo de arriba sería 0 menos infinito, y partido por 2 no le afecta, ¿vale? Luego me quedaría menos infinito. Todos estos se hacen igual, también el ejercicio 6, razonando un poco, ¿vale? Razonando cuál es el valor de 1 partido por x, exponencial de 1 partido por x cuando la x tiende a infinito o a 0, y luego a ese resultado le multiplico por pi medios y le saco el coseno. Entonces, bueno, esto me da lugar a distintas situaciones que están aquí comentadas. El ejercicio 7 igual, también es de razonar un poquito con límites, con 1 partido por x, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a infinito, o por la izquierda o por la derecha. Vale, todos estos son muy parecidos. Luego tenemos el ejercicio 8, que es de cálculo de límites, comparando o bien infinitos, como en este caso, comparamos infinitos o bien comparamos infinitésimos. En este caso que comparamos infinitos, pues ¿qué orden tenemos arriba? Arriba tenemos orden x elevado a 4, es el infinito de mayor orden, pero le afecta la raíz cuadrada. Luego sería x elevado a 4 partido por 2, x al cuadrado. Abajo tenemos el infinito de mayor orden, x al cuadrado. Luego x cuadrado con x al cuadrado son del mismo orden, con coeficiente 1 me queda 1. Este, por ejemplo, el logaritmo neperiano, que parece un poco más aparatoso, pero en realidad también comparo infinitos. Arriba el mayor orden es 3x al cuadrado, abajo el de mayor orden es x a la cuarta. Lo divido. Bueno, entonces, como son los de mayor orden, elimino el resto y aquí aplico propiedades de logaritmos. Logaritmo de un producto, que es 3 por x al cuadrado, es suma de logaritmos. Es decir, logaritmo neperiano de 3 más 2 logaritmo neperiano de x. ¿De dónde me ha salido el 2? El 2 es el exponente de la x. Y sabemos también que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y eso es lo mismo que aplicamos abajo. Logaritmo de una potencia es igual a exponente por logaritmo de la base. Lo aplicamos, simplificamos, aquí el logaritmo neperiano de 3, como no es infinito, sino que es un valor constante, le añades infinito, pues se queda igual, se queda infinito. Luego lo elimino, me queda 2 partido por 4, 1 medio, logaritmo neperiano entre logaritmo neperiano me queda 1. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos aquí parecidos, ¿no? X con logaritmo neperiano de 1 más x ahora son infinitésimos. Entonces, infinitésimos equivalentes, x y logaritmo neperiano, sí, son equivalentes, luego lo puedo simplificar por 1, multiplicado por 1 más raíz de 3x, como el raíz de 3x, eso tiende a 0, solo me queda el 1, ¿vale? Raíz de 1, es decir, 1. Y esto se calcula por infinitésimos equivalentes, es inmediato. Seno de x su equivalente es x, tangente de x su equivalente es x, coseno de x su equivalente es 1 menos x cuadrado partido por 2, menos 1 me queda menos x cuadrado partido por 2, la x cuadrada se va con la de arriba y me queda menos 1 partido por menos 1 medio, es decir, menos 2. Luego en el 9 todos funcionan igual, multiplicando por conjugado, ¿vale? En el ejercicio número 9 hay una serie de apartados y todos, si os fijáis, aparece una raíz y una resta, una raíz y una resta, dos raíces y una resta, dos raíces y una resta, ¿vale? Son siempre infinito menos infinito, o bien 0 partido por 0, 0 menos 0 partido por 0, 0 menos 1 partido por 0, perdón, 1 menos 1 partido por 0, es decir, 0 partido por 0, ¿vale? Todos estos me tengo que quitar de en medio la raíz, y para quitarme de en medio la raíz tengo que multiplicar por la expresión conjugada, que sería cambiándola de signo a este segundo término. Entonces el segundo término cambiado de signo me queda más x, abajo lo tengo exactamente igual, pero multiplicar con suma, y al multiplicar esto por su expresión conjugada me queda diferencia por suma.
sabemos que suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados, o sea que me quedaría esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que es efectivamente lo que tengo aquí, ¿vale? X cuadrado más X menos 1 menos X al cuadrado. Entonces de aquí se me van las X al cuadrado y me queda solo X menos 1 y ya comparo los infinitos de arriba y de abajo. Arriba solo tengo la X, aquí tengo raíz de X al cuadrado, que su orden sería 1, y aquí tengo otra X, orden 1, 1 más 1, 2, arriba tengo 1 solo, luego 1 partido por 2. Todos hacen igual, ¿vale? Multiplicando por la expresión conjugada, lo único que a lo mejor que os puede cambiar un poquito es el D. Y en el D lo que tenemos es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 1 partido por 0, ¿vale? Luego 0 partido por 0. Multiplico igual por el conjugado, entonces arriba tengo suma por diferencia igual a diferencia de cuadrados, el cuadrado de esto es esto, el cuadrado de esto es esto, y la resta le cambia el signo a esto, menos 1 más logaritmo neperiano de 1 más x. Los 1 se me van, me queda el logaritmo neperiano de 1 más x, pero esto sabemos que tiene su equivalente es x, luego se me va con la x que me tengo abajo, y me quedaría solo esta expresión, 2 partido por toda la expresión conjugada que tenía antes, pero como la x tiende a 0, esto tiende a 0, esto también tiende a 0, lo tenéis aquí, con lo cual me queda partido por raíz de 1 más raíz de 1, es decir, 2 partido por raíz de 1 más raíz de 1, 2 partido por 2 igual a 1. Más o menos todos se hacen igual, el ejercicio 9. Luego en el 10 tengo límites del tipo 1 elevado a infinito, ¿vale? Si hacéis el cálculo inicial del límite, la indeterminación siempre te sale 1 elevado a infinito, 1 elevado a infinito, 1 elevado a infinito. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resuelvo estos? Pues haciendo un límite equivalente, que sería el límite igual cuando x tiende a 0 de la base menos 1 partido por el multiplicado por el exponente. Entonces multiplicado por 1 partido por tangente al cuadrado de x. Aquí igual. Base menos 1 multiplicado por exponente, que es x por logaritmo neperiano de x. Base, que es x partido por seno de x, menos 1 multiplicado por el exponente, que sería esto. Todos se resuelven igual. Y al resultado que nos dé este límite, por ejemplo que nos da 1, entonces el límite inicial es el número e elevado a ese límite que nos da. Por ejemplo aquí en el apartado B tenemos que el límite nos da 1, luego el límite inicial es e elevado a 1. Aquí también nos da como resultado del segundo límite que calculamos, nos da menos 1 medio, luego el resultado del límite inicial es e elevado a menos 1 medio. Bueno, y lo de dentro pues sería resolver límites del tipo logaritmo neperiano de 1 más x partido por logaritmo neperiano de x menos 1 multiplicado por x logaritmo neperiano de x. Aquí ¿qué hago? Pues nada, opero, hago la resta, el logaritmo neperiano se me va con el logaritmo neperiano y me queda la resta de lo de arriba, saco factor común la x y el logaritmo neperiano lo agrupo utilizando diferencia de logaritmos es igual a cociente al logaritmo del cociente, entonces es 1 más x dividido entre x, y así ya saco el límite. Todos se hacen parecidos, ¿vale? Todos los del 1, el 9, perdón, el ejercicio 10. Luego tengo los del ejercicio 11. Los del 11 combinan varias estrategias, ¿vale? En el primero, por ejemplo, tengo potencia partido por potencia, suma de potencias partido por suma de potencias, y tengo que la x tiende a infinito. Luego esto es infinito partido por infinito. ¿Qué hago? Pues lo que hago es multiplicar por la mayor base, que sería 3 elevado a x. 3 elevado a x, pues divido por esa misma potencia, divido por 3 elevado a x. Arriba y abajo divido por 3 elevado a x. Esto partido por 3 elevado a x me da 1. Esto partido por 3 elevado a x me da 2 tercios elevado a x. Esto partido por 3 elevado a x, aquí en realidad lo podéis separar en 3 elevado a x por 3 elevado a menos 1. El 3 elevado a menos 1 sería 1 tercio, lo sacáis fuera. Y el 3 elevado a x le hacéis que le afecte el partido por 3 elevado a x. Es decir, 3 elevado a x partido por 3 elevado a x, esto se me simplifica 1. Luego todo esto multiplicado, o sea, partido por 3 elevado a x me da 1 tercio. Mientras que esto partido por 3 elevado a x me da 2 tercios elevado a x por 1 medio. ¿De dónde sale este 1 medio? Pues de este menos 1. De separar también 2 elevado a x por 2 elevado a menos 1. Es decir, 2 elevado a x por 1 medio. Al 2 elevado a x le hago que le afecte el partido por 3x y me quedaría esto. Luego
Esto tiende a 0, ¿por qué? Porque es un número menor que 0, o sea, un número menor que 1, o sea, entre menos 1 y 1, elevado a infinito. Y cualquier número de valor absoluto menor que 1 elevado a infinito te va a dar 0. ¿Por qué? Pues porque lo podéis comprobar fácilmente si hacéis, por ejemplo, un número, vamos a poner un número 0,5. 0,5 elevado a un número muy grande, por ejemplo 100, 0,5 elevado a 100 te da un número muy pequeño, 7,8 elevado a menos 31. Pero si cojo un número mayor que 1, o de valor absoluto mayor que 1 y lo elevo a 100, pues te da un número muy grande. ¿Vale? Pues entonces por eso estos que son números menores que 1 en valor absoluto, cuando lo elevo a un número muy grande me dan 0, mientras que aquí se me simplifica y me queda 1 partido por un tercio, es decir, 3. Y todos estos ejercicios se resuelven aplicando varios infinitésimos equivalentes. Aquí, por ejemplo, tengo e elevado a x menos 1. E elevado a x menos 1, su equivalente es x, y seno de x, su equivalente es x. Mientras que el equivalente del logaritmo neperiano de 1 más x es x también, luego me queda 2x partido por x es igual a 2. Este es un tipo 1 elevado a infinito y este es también de tipo E. ¿Vale? Lo resolvemos aplicando lo que sabíamos de antes. Y después, a partir de aquí, el 12, el 13, ya meto el concepto de continuidad. Entonces simplemente es calcular el límite por la izquierda y por la derecha y hacer que coincidan. Por ejemplo, en este primero, en el 12, para que no haya discontinuidad, tienen que coincidir el límite por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda del 0 utilizo el límite de esta función cuando x tiende a 0, y por la derecha el límite, es decir, valdría a, porque no varía por la derecha. Luego tengo que hacer que a sea igual al límite por la izquierda. Luego calculo este límite y lo igualo a a, y ese es el valor de la a, que en este caso sería 0. Y lo mismo con todos estos ejercicios. El 13, el 14 también es un poco de pensar, de límites con e elevado a 1 partido por x o elevado a menos 1 partido por x. ¿Vale? También son de pensar un poquito. El 14 y el 15 y el 16. ¿Vale? De pensar, ¿está acotada? ¿No está acotada? ¿Tiende a 0? ¿Tiende a infinito? ¿Infinito por acotada o 0 por acotada? ¿Vale? Todo esto, echarle un vistazo y ya me comentáis si son de pensar, más bien, más que aplicar un concepto de una técnica de resolución de límites. Y luego tengo el 17 igual que antes. Para que sea continua, pues tengo funciones a trozos y con ciertos valores que son parámetros a y b. Tengo que ajustar a y b para que coincidan los límites por la izquierda y por la derecha del 0 y por la izquierda y por la derecha del 1. Es decir, que el límite por la izquierda del 0, que sería este, tiene que coincidir con el límite por la derecha del 0, que sería este. Sería aplicar esta función. Vale, y prácticamente el 18 va de lo mismo.